No es casualidad que estés aquí en este video, no, no lo es, porque cuando se trata de fe no existen las coincidencias, solo los propósitos divinos. Tal vez hoy llegaste con el corazón cansado, o tal vez estás buscando una señal, una palabra, algo que le dé sentido a la batalla que estás peleando en silencio. Y si tu alma está luchando entre rendirse o seguir confiando, déjame decirte algo. Estás justo en el lugar que Dios quería que estuvieras. Porque este mensaje no es para cualquiera. Es para quienes saben lo que es esperar, lo que es creer aunque todo se derrumbe, lo que es orar con lágrimas en los ojos y seguir adelante con el alma rota, pero la fe intacta. La fe nunca fue una garantía de que todo sería fácil, pero sí es la certeza de que, aunque todo se complique, Dios te va a sostener. Porque Él no prometió que no llovería, pero sí que te daría abrigo. No dijo que no vendrían tormentas, pero sí que estaría contigo dentro del barco. Y eso cambia todo. Hay momentos donde sentimos que la fe nos abandona, pero en realidad somos nosotros los que nos alejamos del centro. Nos dejamos llevar por lo que vemos, por lo que sentimos y olvidamos lo que creemos. Este canal existe justamente para esos momentos, para esos días en los que sientes que ya no puedes más, que la iglesia te queda lejos o que simplemente no puedes asistir por tus horarios, por tu salud, por tus responsabilidades, por tu situación personal. Aquí, donde quiera que estés, puedes encontrar ese espacio de refugio, de calma, de fe. Este canal es tu iglesia cuando no tienes una cerca. Es tu compañía cuando nadie más entiende lo que estás pasando. Es el lugar donde, aunque estés solo, sabes que no estás solo. Por eso, si este mensaje toca tu corazón, si te ayuda, si sientes que puede bendecir a alguien más, te invito a darle like al video, a comentarlo y a compartirlo. Porque al hacerlo, no solo nos estás ayudando a crecer, estás ayudando a que YouTube se lo muestre a otros que también están perdidos, desanimados o al borde de rendirse, a personas que, al igual que tú, necesitan un abrazo del cielo, una palabra que los levante. Tu simple acción puede convertirse en el milagro de alguien más, y eso, créeme, es un acto de amor que Dios honra. Para este video me encantaría que comentes una frase breve, algo que sea como una declaración de fe, algo que le diga a Dios que sigues firme aunque no veas nada. La frase que te propongo es, sigo creyendo hoy. Escríbelo en los comentarios y si te animas, cuéntanos desde dónde estás viendo este video para saber cuántos estamos conectados en un mismo espíritu en distintos lugares. Primera parte. La fe no hace las cosas fáciles, pero sí las hace posibles. Vamos a comenzar por algo que muchas veces se olvida cuando hablamos de fe. Creer no es un atajo, no es una varita mágica que hace que los problemas desaparezcan, ni una garantía de que todo saldrá como tú esperas. De hecho, muchas veces tener fe es exactamente lo contrario. Es caminar con los ojos cerrados cuando todos a tu alrededor te dicen que no hay camino. Es levantarte una vez más después de haberte caído una y otra vez. Es confiar sin tener pruebas visibles, sin tener respuestas, sin tener una razón lógica, porque la fe, verdadera fe, no necesita ver para creer, necesita confiar, aunque duela. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos que creyeran, no les estaba prometiendo una vida sin cruces. Les estaba diciendo que aunque vinieran las pruebas, las tormentas, el rechazo y hasta la muerte, ellos seguirían adelante si permanecían firmes. Es más, si lees con atención los evangelios, te darás cuenta de que casi nunca fue fácil para los que creyeron, pero cada vez que alguien creyó, lo imposible se volvió posible. Porque Dios no busca comodidad, Él busca compromiso. Y la fe es eso, compromiso con lo invisible. Mira la historia de Abraham. Dios le dijo que saliera de su tierra, de su parentela, de lo conocido, y que fuera a una tierra que ni siquiera le mostró en ese momento. Solo le dio una promesa, y Abraham salió. No tenía mapa, no tenía dirección exacta, no tenía fecha estimada de llegada. Solo tenía una palabra, una.
¿Y sabes qué lo movió? La fe. ¿Y sabes qué no tuvo? Facilidad. Hubo hambre, hubo peleas, hubo momentos en los que dudó, pero su historia quedó marcada en el cielo porque creyó. Ahora no te estoy diciendo esto para que idealices el sufrimiento. No, lo que quiero es que entiendas que cuando eliges tener fe, estás diciendo, no me importa cuán oscuro se vea, yo sé quién va delante de mí. Y ese quién es Dios. Él no te prometió que todo sería suave, pero sí que no estarías solo. Y eso es mucho más valioso que la facilidad, porque cuando todo está fácil, cualquiera cree. Pero cuando todo se complica, y tú aún así decides confiar, ahí es donde el cielo se abre. Hay personas que se alejan de Dios porque piensan que la fe no funcionó. Pero en realidad, lo que pasa es que esperaban que Dios hiciera las cosas a su manera y en su tiempo. Y cuando eso no pasa, sienten que Él los falló. Pero Dios no falla. Él no obra según nuestras expectativas, sino según su plan. Y ese plan a veces incluye pruebas, porque en medio de ellas es donde nuestra fe crece. Mira lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza, convicción, no emoción, no seguridad en lo visible, no garantías humanas, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. ¿Sabes lo fuerte que es eso? Es como estar en un cuarto completamente oscuro y aún así saber dónde está la puerta. Es como caminar en un terreno inestable y aún así tener la seguridad de que vas a llegar. Eso es fe. Y ahora pregúntate, ¿estás buscando que Dios te facilite el camino o que te acompañe en el camino? Porque hay una gran diferencia. Si esperas facilidad, te vas a frustrar. Pero si entiendes que lo importante es quién te acompaña, entonces vas a poder atravesar lo que sea. David lo dijo en el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No dijo que no pasaría por el valle, dijo que lo atravesaría sin temor, porque Dios estaba con él. Esa es la esencia de la fe. Muchas veces confundimos bendición con ausencia de problemas, pero no. La verdadera bendición es tener paz en medio del caos. Es dormir tranquilo aunque el mundo se esté cayendo a pedazos. Es sonreír con lágrimas en los ojos, porque sabes que el final aún no ha llegado y Dios sigue escribiendo tu historia. Eso solo lo da la fe. La fe no es una emoción del momento, es una decisión constante. Es cada mañana decir, hoy también elijo confiar, aunque no entienda nada. Hoy también elijo creer que Dios está obrando, aunque no lo vea. Hoy también elijo caminar aunque sienta que mis fuerzas se acaban, porque sé que el que me prometió no miente, porque sé que el Dios que me llamó no me dejará a mitad del camino. ¿Estás dispuesto a vivir ese tipo de fe, a seguir caminando aunque no veas resultados inmediatos? A confiar en que Dios sabe lo que hace, incluso cuando no lo entiendas. Porque si lo estás, entonces prepárate. Tal vez el camino no se vuelva más fácil, pero sí verás lo imposible volverse posible. Porque Dios no falla. Y cuando alguien decide creerle de verdad, el cielo se mueve. Segunda parte. Cuando tu fe es más grande que tus circunstancias. Hay momentos en la vida donde todo parece ir en contra tuya, donde te levantas y lo primero que piensas es cómo vas a sobrevivir ese día, donde nada sale como esperabas, donde los sueños parecen demasiado lejanos, donde las oraciones que hiciste hace semanas, meses o incluso años todavía no tienen respuesta. Y justo ahí, en ese escenario tan real, tan humano, es donde entra la fe. No como una fórmula mágica, sino como una fuerza que te permite seguir de pie cuando todo lo demás quiere que te caigas. Porque ¿sabes algo? La fe no es un escudo para evitar el dolor. Es una lámpara para atravesarlo sin perderte. Es el susurro de Dios que te dice, sigue adelante, aún no es el final. Es la voz dentro de ti que resiste el desánimo, que no se rinde cuando todos dicen que ya no hay nada que hacer. Es ese motor que, aunque no tenga gasolina emocional ni fuerza física, sigue funcionando por pura esperanza. Mira, no hay que ser religioso para admitirlo.
Todos tenemos días oscuros. Todos. Incluso Jesús, en el huerto de Getsemaní, sintió la carga tan pesada que dijo: «Padre, si es posible, pasa de mí esta copa». Pero acto seguido dijo también: «Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya». Y ahí está el corazón de la fe. No se trata solo de lo que tú deseas, sino de aceptar lo que Dios permite, con la confianza de que todo, absolutamente todo, tiene un propósito. La fe es rebelde ante la desesperanza. No se deja manipular por lo que los ojos ven. No se rinde ante un diagnóstico. No se debilita ante una traición. No se apaga porque haya demora. Es persistente, es valiente y es consciente de que su fuerza no viene de lo que tiene, sino de en quién cree. Porque cuando crees en Dios, no importa cuán fuerte venga la tormenta, sabes que hay una paz que el mundo no puede entender. Recordemos a José, ese joven con sueños gigantes, amado por su padre, pero despreciado por sus hermanos. ¿Qué recibió a cambio de sus sueños? Un pozo, una venta como esclavo, una acusación falsa, una prisión. Nada en su historia fue fácil, nada fue cómodo, pero cada paso, aunque doloroso, lo acercaba más al cumplimiento del propósito de Dios. Porque la fe de José no estaba atada a lo que vivía, sino a lo que Dios le había dicho. Y así fue como un día, sin previo aviso, pasó de ser prisionero a gobernador. Porque cuando tu fe es mayor que tus circunstancias, el cielo se encarga de hacer posible lo imposible. Muchas veces queremos resultados rápidos, oraciones respondidas al instante, soluciones que nos eviten el proceso. Pero, ¿y si el proceso es justamente lo que te está formando? ¿Y si esa puerta cerrada es lo que Dios está usando para fortalecerte, para hacerte madurar, para prepararte para algo más grande? Porque Dios no desperdicia dolor. Todo lo que permite tiene un propósito. Y cuando crees en Él de verdad, aprendes a confiar incluso cuando no entiendes nada. Pablo lo dijo con una fe firme y realista en 2 de Corintios capítulo 4, versos 8 y 9. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Esa es la fe que resiste, la que reconoce el dolor, pero no se queda ahí. La que sabe que aunque el enemigo intente derribar, Dios siempre levanta. La que acepta que hay golpes, pero no se rinde. Porque la fe no ignora la realidad, simplemente cree que Dios tiene la última palabra. Y aquí te dejo una verdad que puede cambiar tu perspectiva. Tu fe no necesita ser gigante para mover montañas, solo necesita ser real. Jesús dijo que con fe del tamaño de un grano de mostaza se pueden mover montañas. ¿Sabes lo pequeño que es eso? Eso quiere decir que no necesitas tener una fe perfecta, ni ser un gigante espiritual. Solo necesitas creer con sinceridad, con humildad, con todo tu corazón. ¿Tienes esa clase de fe? Una fe que se atreve a esperar aunque no tenga evidencia. Una fe que se niega a rendirse, aunque todo a su alrededor esté desmoronándose. Si la tienes, entonces sigue creyendo. Y si sientes que la estás perdiendo, pídele a Dios que te la renueve, porque Él no rechaza un corazón que clama con sinceridad. Lo que hoy vives no es el final. Lo que hoy parece una pérdida puede ser el inicio de un milagro. La fe no hace las cosas más fáciles, pero te da la fuerza para enfrentarlas. Y cuando menos lo esperes, vas a mirar atrás y vas a entender que cada lágrima, cada espera, cada momento oscuro fue parte del camino que Dios diseñó para mostrarte su gloria. Tercera parte. La fe es persistencia en medio del silencio de Dios. Una de las pruebas más duras para la fe no es el dolor, ni siquiera la pérdida, sino el silencio de Dios. Ese momento donde tú oras, suplicas, clamas desde lo más profundo del alma, pero no sientes respuesta. No ves señales, no escuchas dirección, no pasa nada, solo silencio. Y ese silencio pesa, porque no sabes si estás haciendo algo mal, si Dios se olvidó de ti, o si simplemente el cielo decidió quedarse callado. Y ahí es donde muchos se rinden, no porque no amen a Dios,
sino porque no entienden el porqué de su aparente ausencia. Pero escúchame bien, el silencio de Dios no es abandono, es formación. Es en el silencio donde Él trabaja de forma más profunda. Es en el silencio donde tu fe se purifica. Porque creer cuando todo está claro es fácil, pero creer cuando todo está en silencio es tener una fe que transforma. Piensa en Job. Lo perdió todo: hijos, salud, bienes, su posición, su estabilidad, todo. Y aún así, en medio de su dolor, dijo: aunque Él me matare, en Él esperaré. ¿Tú sabes lo que significa eso? Eso es confiar sin tener una explicación. Eso es tener una fe que se aferra a Dios incluso cuando todo indica que deberías soltarlo. Porque Job no adoraba a Dios por lo que tenía, sino por quién era Dios. Y eso es lo que el Señor quiere formar en nosotros. Una fe que no dependa de los resultados, sino de la relación. Y sí, duele. Duele cuando oras por un milagro y no sucede. Duele cuando pides guía y todo sigue confuso. Duele cuando ves a otros recibir respuestas mientras tú sigues esperando. Pero ese es el tipo de dolor que Dios usa para moldearte, para hacerte más fuerte, para que tu fe no sea superficial, sino profunda, para que tu dependencia no esté en las circunstancias, sino en su presencia. Porque muchas veces mientras tú piensas que nada está pasando, Dios está trabajando en el fondo, está moviendo piezas, alineando situaciones, preparando corazones, incluyendo el tuyo. Y cuando todo esté listo, verás cómo lo que parecía imposible de repente se vuelve realidad. No por suerte, no por coincidencia, sino por una fe que resistió el silencio. Y aquí es donde quiero que te detengas un momento y pienses: ¿te has sentido así últimamente? ¿Te has sentido ignorado por el cielo? ¿Como si tus oraciones no pasaran del techo? Si es así, no estás solo. Los grandes hombres y mujeres de fe en la Biblia también pasaron por eso. David decía: ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Pero también decía: mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Porque la fe no niega el dolor, pero tampoco se rinde ante él. Reconoce que duele, pero no deja de confiar. Llora, pero sigue creyendo. Se rompe, pero se mantiene firme. Y eso es lo que Dios busca: un corazón que se mantenga conectado a Él incluso cuando todo se siente desconectado. La fe verdadera no exige respuestas inmediatas. Espera, y espera con esperanza. No porque sea masoquista, sino porque sabe que su Dios no falla. Porque aunque tarde, llegará. Porque aunque parezca que se olvidó, en realidad está preparando algo mejor. Tal vez el silencio de Dios no es una negación, sino un espacio donde Él quiere que aprendas a confiar sin depender de señales. Tal vez quiere que te enfoques más en su rostro que en su mano, más en lo que Él es que en lo que Él puede darte. Porque cuando tu fe madura, aprendes que la mayor bendición no es la respuesta, sino su presencia. Así que si estás en ese momento donde no entiendes nada, donde todo parece detenido, donde sientes que Dios no responde, no te vayas, no sueltes. No es el momento de retroceder, es el momento de quedarte, de afirmar tus pies, de decir como Habacuc: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, con todo, yo me alegraré en el Señor. Esa fe que se mantiene viva en medio del silencio es la fe que abre los cielos. Es la fe que mueve lo que tú no puedes mover. Y cuando llegue el día en que todo tenga sentido, vas a agradecer no haberte rendido cuando todo parecía perdido. Cuarta parte. La fe también se prueba con decisiones difíciles. Hay algo que muchas veces pasamos por alto cuando hablamos de fe, y es que no siempre se trata de esperar, de aguantar o de resistir, sino de decidir, de tomar decisiones difíciles que te sacan de tu zona de confort, que te enfrentan contigo mismo, con tus miedos, con tus dudas. Porque tener fe también es actuar. Es dar pasos aunque tiemble la voz, aunque tiemble el suelo. Y no todos están dispuestos a eso.
Pero quienes lo hacen descubren que del otro lado de la obediencia hay milagros que no verían de otra manera. Piénsalo. Moisés tuvo que decidir volver a Egipto. Él ya había huido, ya estaba tranquilo, tenía una nueva vida. Pero Dios lo llamó a volver al lugar donde lo habían rechazado, donde había fracasado. ¿Y por qué lo hizo? Porque creyó, porque aunque se sentía incapaz, confió en que Dios lo respaldaría. Y cuando obedeció, el mar se abrió. Pero el mar no se abrió antes, solo se abrió cuando Moisés levantó su vara. Porque así es la fe. Tú das el paso y luego Dios responde. Lo mismo pasó con Pedro. Cuando Jesús le dijo que bajara del bote y caminara sobre el agua, Pedro tuvo que decidir. Tenía una barca segura, tenía lógica, tenía sentido común, pero también tenía una palabra, y esa palabra fue suficiente para lanzarse. Y mientras creyó, caminó sobre las olas, pero cuando dudó, se hundió. Aún así, Jesús no lo dejó, lo tomó de la mano, porque la fe no significa que nunca dudes, sino que sigas decidiendo avanzar a pesar de las dudas. ¿Y tú? ¿Qué decisiones estás posponiendo por miedo? ¿Qué cosas sabes que Dios te está pidiendo y aún no haces porque no ves el panorama claro? Tal vez te está pidiendo que sueltes algo. Tal vez te está llamando a perdonar, a dejar un lugar, a empezar algo nuevo, a dar un paso que te aterra. Pero ahí es donde se prueba tu fe. Porque creer no es solo declarar, también es obedecer. Hay personas que oran pidiendo cambios, pero no están dispuestas a moverse. Quieren ver milagros, pero no quieren dejar lo que las ata. Quieren que Dios abra puertas, pero no se atreven a tocar la manija. Y no funciona así. La fe se activa con acción. Y muchas veces esa acción implica riesgo, implica incertidumbre, pero también implica confianza. Una confianza que dice, no entiendo, pero voy. No lo tengo todo resuelto, pero avanzo. Porque si Dios va conmigo, no hay paso en falso. Y aquí es importante que recuerdes algo. No todas las decisiones serán aplaudidas. No todos entenderán tu obediencia. A veces te llamarán loco, fanático, ingenuo. Pero si tú sabes que es Dios quien te lo está pidiendo, eso es suficiente. Porque lo que hoy parece un sacrificio, mañana será una bendición. Lo que hoy parece una locura, mañana será tu testimonio. La Biblia está llena de personas que tomaron decisiones locas desde la fe. Noé construyó un arca sin haber visto llover jamás. María aceptó ser la madre del Salvador sin tener idea de cómo explicarlo al mundo. Daniel decidió no contaminarse, aunque eso significara el rechazo. Esteban predicó hasta el final, aunque sabía que lo iban a apedrear. ¿Qué tenían todos en común? Una fe que valía más que su comodidad, más que su seguridad, más que su lógica. Y tú, si quieres ver a Dios hacer cosas grandes, también tendrás que decidir. No solo esperar, no solo orar, también actuar. Porque la fe sin obras está muerta. Porque la fe que no toma decisiones se estanca. Y cuando se estanca, se enfría. Y cuando se enfría, se apaga. Pero tú no fuiste llamado a eso. Fuiste llamado a caminar sobre lo imposible, a creer cuando nadie más cree, a decidir aunque tiemble todo a tu alrededor. Porque la fe no es para los pasivos, es para los valientes, para los que se atreven a vivir por lo que creen, no por lo que sienten. Y si hoy Dios te está empujando a tomar una decisión que no entiendes, pero sabes que viene de Él, entonces da el paso, porque ahí, justo ahí, es donde vas a ver su gloria. Quinta parte. La fe te sostiene cuando ya no tienes fuerzas. Llega un punto en la vida donde las fuerzas ya no alcanzan, donde ni los ánimos, ni los planes, ni los recursos son suficientes, donde todo lo que intentaste hacer se quebró entre tus manos, donde ya no sabes qué más orar, qué más decir, qué más esperar. Y es justo ahí, en ese umbral entre el agotamiento y el milagro, donde la fe cobra su mayor valor. Porque cuando tus pies ya no te sostienen, es tu fe la que te carga. Muchas veces imaginamos que la fe es para los momentos de entusiasmo, para los inicios llenos de esperanza, para cuando todo pinta bien. Pero número, la fe más pura
no se manifiesta cuando tienes energía, sino cuando estás agotado, cuando ya no tienes palabras para explicar cómo sigues de pie, pero ahí estás, cuando tus lágrimas son más frecuentes que tus sonrisas, pero sigues confiando, cuando todo dentro de ti te grita que renuncies, pero hay una pequeña chispa que no se apaga y dice, aún no, sigue creyendo. Y esa chispa, hermano mío, hermana mía, es la fe que Dios puso en ti. No es algo que tú fabricaste, es un regalo que el cielo depositó dentro de ti sabiendo que habría días como estos, días donde estarías tentado a rendirte, a soltarlo todo, a cerrar tu corazón. Pero justo en esos días, la fe no solo sobrevive, florece, porque cuando ya no te queda nada, descubres que Dios es todo lo que necesitas. Isaías capítulo 40, verso 29, dice algo que ha sostenido a muchos. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. No dice que te evitará el cansancio, no dice que nunca te sentirás débil. Dice que cuando llegues al límite, Él te fortalecerá. Y eso es exactamente lo que la fe hace. Te conecta con una fuente que nunca se agota. Te recuerda que aunque tú llegaste al final, Dios apenas está comenzando. ¿Has sentido esa debilidad en el alma? Esa sensación de que estás arrastrando tus días, de que el cansancio no es solo físico, sino emocional, mental, espiritual. Si es así, no te juzgues. No pienses que estás fallando por sentirte así. Jesús también se cansó, también lloró, también pidió ayuda. Lo importante no es sentirte fuerte siempre, lo importante es saber a quién acudes cuando estás débil. Y si en tu debilidad decides acercarte a Dios, entonces estás en el camino correcto. Recuerda esto, la fe no evita la debilidad, la redime, la transforma, la hace útil, porque en ese estado frágil es donde Dios se glorifica más. Pablo decía en 2 de Corintios capítulo 12, verso 9, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». No en la fuerza, no en la autosuficiencia, sino en la debilidad. En ese punto exacto donde tú dices, no puedo más. Ahí es donde Dios dice, ahora puedo obrar. Y eso cambia completamente la perspectiva, porque ya no ves tu agotamiento como una señal de derrota, sino como una puerta a la intervención divina. Ya no ves tu debilidad como un obstáculo, sino como el escenario perfecto para que Dios actúe. Y esa forma de ver las cosas solo se consigue con fe. Una fe que ya no espera en tus fuerzas, sino en las suyas. Hay una historia que siempre me conmueve. Es la del paralítico que fue llevado por sus amigos ante Jesús. Ellos no encontraron la forma de entrar, así que abrieron un hueco en el techo y lo bajaron con cuerdas. El paralítico no podía hacer nada por sí mismo. No podía caminar, no podía avanzar, no podía luchar, pero tenía algo poderoso. Personas con fe a su lado, y gracias a esa fe fue sanado, porque Jesús no solo vio la necesidad, vio la fe, y cuando Dios ve fe, se mueve. A veces tú eres ese paralítico, estás sin fuerzas, sin ánimo, sin capacidad de dar un paso más, pero si en ese momento alguien ora por ti, te anima, te comparte una palabra, y tú decides creer aunque sea un poquito, ya estás abriendo la puerta a lo sobrenatural. Porque Dios no necesita que estés en tu mejor forma, solo necesita que estés dispuesto a creerle, aunque sea en medio de tu debilidad. Así que si hoy estás cansado, si sientes que ya no puedes más, no te rindas, no te sueltes, no digas que todo terminó, porque tu fe, aunque esté débil, sigue siendo suficiente. Y Dios, que conoce tus límites, no permitirá que caigas sin razón. Él va a intervenir, Él va a darte nuevas fuerzas, Él va a levantarte, pero necesitas quedarte, necesitas creer, aunque sea con lo último que te queda. Sexta parte. La fe transforma tus derrotas en semillas de victoria. Ahora vamos a entrar en uno de los aspectos más poderosos y menos comprendidos de la fe, su capacidad para convertir lo que parece una derrota total en el inicio de una victoria que aún no ves. Porque sí, cuando tienes fe de verdad,
comienzas a mirar tus fracasos de otra manera. Ya no los ves como el fin, sino como parte del camino. Ya no los vives con vergüenza, sino con la esperanza de que Dios los usará para algo mayor. ¿Te ha pasado que algo en tu vida salió tan mal que pensaste que todo estaba perdido? Una oportunidad que se cerró, un sueño que se quebró, una relación que terminó, un proyecto que fracasó. Y en ese momento sentiste que ya no había nada más, que hasta ahí llegó tu historia. Pero con el tiempo miraste atrás y dijiste, menos mal que eso pasó, porque si no, no habría llegado a donde estoy. Eso, querido oyente, es la fe en acción, no en el momento exacto del dolor, sino en lo que Dios hace con ese dolor cuando tú se lo entregas. La fe te da ojos nuevos para ver lo que no entendías, te ayuda a leer tu historia con un filtro distinto, y eso no borra el sufrimiento, no elimina la herida, pero sí le da un sentido, un propósito, una dirección. Porque cuando caminas con fe, sabes que cada caída puede convertirse en semilla, y una semilla enterrada no está muerta, está a punto de brotar. Recordemos a Pedro, el mismo que caminó con Jesús, que lo amaba, que juró que jamás lo negaría, y terminó negándolo 3 veces. Imagínate el dolor, la culpa, la sensación de fracaso absoluto que cargó ese hombre después de lo que hizo. Pero ¿qué hizo Jesús después de resucitar? No lo descartó, no lo rechazó, lo restauró, lo buscó. Le preguntó 3 veces, ¿me amas? Y luego le confió una misión enorme, apacentar sus ovejas, cuidar a sus hijos, predicar con poder. Porque Jesús no vio en Pedro una traición que lo descalificara. Vio un corazón quebrado listo para ser usado con humildad. Eso es lo que hace la fe. Redime lo que parecía una pérdida. Levanta lo que parecía destruido. Da sentido a lo que parecía sin valor. Y muchas veces, lo que tú ves como tu peor error, Dios lo convierte en el punto de partida de tu testimonio más fuerte. Por eso nunca subestimes lo que Dios puede hacer con tus momentos de debilidad. Romanos capítulo 8, verso 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas, no algunas, no solo las buenas, todas, incluyendo las que dolieron, las que rompieron tu corazón, las que no pediste. Eso es lo que la fe abraza, la certeza de que Dios no desperdicia nada. Pero para llegar a ese nivel de fe, tienes que rendirte de verdad. Tienes que dejar de preguntarte por qué pasó y empezar a preguntarte para qué pasó. Porque mientras sigas atrapado en el por qué, solo verás dolor. Pero cuando empieces a mirar con fe y preguntes para qué, entonces te darás cuenta de que ese fracaso te enseñó a ser más sabio, más fuerte, más compasivo, más humilde, más dependiente de Dios. Y ahí es donde muchas personas fallan, porque se quedan atrapadas en la herida. Y es válido sentir, es válido llorar, es válido caer, pero lo que no es válido es quedarte ahí cuando Dios te está extendiendo la mano para levantarte, porque mientras tú sigues mirando las ruinas, Dios ya está viendo la reconstrucción. La fe no niega lo que pasó, no borra el dolor, pero lo transforma, y esa transformación empieza cuando tú decides creer que todavía hay más, que el plan de Dios sigue vigente, que tu historia no terminó en esa caída, que ese capítulo oscuro no es todo el libro, y que si sigues creyendo, llegará el momento donde todo cobrará sentido. Así que si estás viendo tu vida y piensas que fracasaste, que ya no hay vuelta atrás, quiero decirte algo que tal vez tu alma necesita escuchar con urgencia. No estás derrotado, estás en construcción. No estás acabado, estás siendo formado. No se terminó tu historia, está siendo reescrita con el dedo de Dios. Y cuando te levantes no serás el mismo, serás más sabio, más sensible, más fuerte. Porque habrás pasado por el fuego, pero no te habrás quemado, porque tu fe, aunque tembló, no se apagó. Y esa fe, aunque pequeña, fue suficiente para que el cielo se moviera otra vez a tu favor. Séptima parte. La fe cambia tu manera de ver la vida. Cuando vives por fe,
Todo en ti cambia, pero lo primero que cambia no es lo externo, sino tu mirada, porque la fe comienza en lo invisible, en el interior, en esa forma de ver las cosas que el mundo no entiende. Mientras otros solo ven caos, tú ves oportunidad. Mientras otros solo ven pérdida, tú ves propósito. Mientras el mundo se enfoca en lo que falta, tú agradeces por lo poco que hay, sabiendo que Dios puede multiplicarlo. Porque la fe no te cambia la vida de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Y eso, cuando lo entiendes, revoluciona todo. Porque comienzas a vivir menos atado a lo que tienes o a lo que te falta, y más aferrado a quien eres en Dios. Dejas de depender tanto del dinero, de los logros, de los reconocimientos, y empiezas a encontrar paz en lo que antes te robaba la calma. ¿Por qué? Porque ya no estás mirando con tus ojos naturales, estás mirando con los ojos de la fe. El apóstol Pablo decía en 2 de Corintios capítulo 5, verso 7, «Porque por fe andamos, no por vista». Y esa frase resume mucho más que una declaración espiritual. Es una forma de vida. Porque cuando andas por vista, te desesperas. Ves que las cosas no cambian, que la gente no responde, que el tiempo se va, y te agotas. Pero cuando andas por fe, no te dejas dominar por lo que se ve. Te mantienes firme por lo que crees. Y aquí es donde la fe te empieza a liberar, porque ya no reaccionas igual ante las tormentas. Ya no te defines por tus logros, ni te destruyes por tus fracasos. Empiezas a tener una serenidad que no es indiferencia, sino confianza. Una calma que no viene de que todo esté bien, sino de saber que Dios está al control. ¿Te imaginas vivir con esa mirada todos los días? Levantarte y en vez de decir todo está mal, empezar a decir todo está en proceso. En vez de pensar no tengo nada, decir tengo a Dios y eso es todo. En vez de temer al futuro, decidir esperarlo con fe. No es magia, no es negación, es un cambio de visión. Y esa visión se forma cuando tu corazón está lleno de fe. Y lo mejor de todo es que eso se contagia, porque una persona que vive por fe se convierte en faro, irradia esperanza, inspira a otros, hace que quien la escuche también quiera creer, y no porque tenga una vida perfecta, sino porque refleja una paz que no depende de las circunstancias. La fe te da otra forma de interpretar lo que te pasa. Lo que antes veías como retraso, ahora lo ves como protección. Lo que antes llamabas fracaso, ahora lo ves como redirección. Lo que antes sentías como castigo, ahora entiendes que fue formación, porque cuando la fe guía tu visión, incluso tus cicatrices se vuelven testimonio. Y eso, déjame decirte, es un nivel de madurez espiritual que no se logra en un solo día. Se forma con caídas, con lágrimas, con desiertos, pero también con encuentros, con palabras que te levantan, con momentos íntimos donde Dios te recuerda quién eres y para qué te llamó. Por eso, si tú estás hoy en una temporada donde todo se ve borroso, donde no entiendes lo que pasa, pídele a Dios que te dé visión de fe. Que no solo cambie tu situación, sino que te cambie a ti desde adentro. Porque cuando tus ojos cambian, tu mundo cambia. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, verso 22, «La lámpara del cuerpo es el ojo, así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz». ¿Te das cuenta? No es solo lo que ves, es cómo lo ves. Y la fe es la que purifica tu mirada. Es la que te permite ver luz en medio de la sombra. Es la que te hace decir, esto no me está destruyendo, me está preparando. Así que decide hoy cambiar tu manera de ver. No esperes a que todo esté bien para tener fe. Ten fe para que todo comience a estar bien, aunque alrededor aún esté oscuro. Porque la fe es el lente que te conecta con la esperanza. Y cuando tienes esperanza, puedes atravesar cualquier noche, porque sabes que el amanecer viene en camino. Octava parte. La fe te enseña a esperar sin rendirte. Esperar no es fácil. Todos queremos resultados inmediatos, respuestas rápidas, soluciones al instante. Vivimos en una época donde todo es inmediato.
mensajes, compras, comida, incluso relaciones. Pero la fe verdadera no vive en ese ritmo. La fe se forma en la espera, y no en cualquier espera, sino en esa que duele, que cansa, que prueba tus límites, esa que parece interminable. Es ahí donde la fe se fortalece, donde se profundiza, donde demuestra de qué está hecha. Porque esperar no es simplemente dejar pasar el tiempo. Esperar con fe es seguir creyendo mientras el reloj avanza y nada cambia. Es seguir orando, aunque no escuches respuesta. Es seguir sirviendo, sonriendo, soñando, incluso con el corazón cansado. La espera es una prueba silenciosa, pero también es una escuela de carácter, y quienes se gradúan ahí terminan con una fe que no se quiebra fácilmente. ¿Has sentido que estás en pausa, que todo a tu alrededor avanza y tú estás estancado? Que otros reciben lo que pediste, que otros avanzan mientras tú sigues en el mismo punto. Eso desgasta, eso frustra, pero también te entrena, porque cuando Dios permite que entres en una temporada de espera, no lo hace para castigarte, lo hace para prepararte, porque hay bendiciones que necesitan que tú madures antes de recibirlas, porque hay promesas que no se pueden dar antes del tiempo sin que se deformen. David fue ungido como rey cuando aún era un muchacho, pero no subió al trono de inmediato. Pasaron años, tuvo que huir, esconderse, luchar, resistir, y aún así no perdió su fe. No dijo, Dios me mintió. Dijo, esperaré en Él. Y ese tiempo no fue perdido, fue parte de su formación, porque cuando finalmente llegó al trono, ya no era el mismo niño. Era un hombre forjado por la espera, madurado en el proceso. Y lo mismo pasa contigo. Tal vez estás esperando por una restauración, por una sanidad, por una respuesta, por una puerta que se abra, y sientes que nada se mueve. Pero Dios sí está obrando. Tal vez no lo ves, pero está. Tal vez no lo sientes, pero está. Y si hoy no ha llegado lo que esperas, es porque Dios está cuidando cada detalle. Porque lo que viene no será cualquier cosa. Será exactamente lo que necesitas, en el momento perfecto. El Salmo capítulo 37, verso 7 dice, «Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él». Eso no significa que dejes de orar, sino que no desesperes, que no tomes atajos, que no fuerces puertas, que no abandones la fe por impaciencia, porque a veces lo que más nos sabotea no es el enemigo, es nuestra ansiedad. Esa urgencia de querer ya, sin entender que lo eterno se cocina a fuego lento. Y sí, habrá momentos en los que querrás rendirte, en los que te preguntarás si vale la pena seguir esperando. Pero ahí, justo ahí, es donde tienes que recordar que Dios nunca llega tarde, que su reloj no se mueve con la prisa del mundo, que si prometió, cumplirá, que si sembraste con lágrimas, cosecharás con alegría. La fe te enseña a vivir el presente sin ansiedad por el futuro. Te enseña a respirar profundo, a confiar en cada paso, aunque no veas el camino completo. Te enseña a disfrutar incluso en medio de la incertidumbre, sabiendo que lo mejor de Dios no se apresura, se manifiesta cuando es el tiempo correcto. Así que si estás esperando, no es tiempo perdido, es tiempo sagrado, tiempo donde Dios está obrando en ti tanto como está obrando a tu alrededor, tiempo donde tu carácter se está afirmando, tiempo donde estás aprendiendo a depender solo de Él. No sueltes la espera, no cambies tu fe por un atajo, no sacrifiques el propósito por una gratificación inmediata, porque lo que Dios tiene para ti no será pequeño, ni común, ni débil. Será completo, maduro y eterno. Y cuando lo recibas, entenderás por qué tardó, por qué dolió, por qué fue necesario.